¿Qué tal, hermanos? Que Dios los bendiga. Hemos estudiado el tema ¿qué pasa cuando una persona muere? Y estudiamos y aprendimos que cuando una persona muere, lo que hace es dormir un sueño profundo hasta su respectiva resurrección. Si es justo, resucita en la segunda venida de Jesucristo, donde los muertos justos van a resucitar. Si es injusto, resucita hasta después de los 1000 años, que es la resurrección para condenación. En el momento en que vivimos, no hay personas en el cielo, no hay personas en el infierno, ni siquiera existe ese infierno católico que nos presentan y nos enseñan de pequeños. No hay personas en un limbo, en un purgatorio, ninguna de estas cosas. La semana anterior vimos el ladrón en la cruz, de cómo Jesucristo no le prometió llevarlo al cielo el mismo día, sino cuando Él viniera en su reino. De cierto te digo hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Pero hoy vamos a ver un grupo pequeño de personas que sí están en el cielo. Tres de ellos con nombre y otro pequeño grupo sin nombre. Pero estas son excepciones, excepciones y la Biblia lo confirma. Entonces, estudio para hoy. Hay personas en el cielo y vamos a hacer un poquito pequeña aquí mi persona para poder ver bien la presentación. Ok. Hay personas en el cielo, sí, sí hay personas en el cielo. Excepciones como acabamos de decir. La Biblia nos habla entonces de cuatro casos de personas que fueron llevadas al cielo y por lo tanto están allá en el cielo. Uno de ellos, el profeta Enoc o Enoc. Recordemos que Enoc vivió antes del diluvio. Y a Enoc se lo llevó Dios, desapareció. La Biblia nos dice al respecto de Enoc, bueno, nos dice que Enoc fue llevado al cielo sin conocer la muerte. O sea, él no murió, fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Enoc, al igual que Elías, Elías lo vamos a ver en un momento, pero también fue una persona que fue llevada al cielo sin conocer la muerte. Elías y Enoc son símbolo de aquellas personas que van a ir al cielo sin conocer la muerte. O sea, cuando venga Jesucristo van a haber muertos y vivos. Los muertos en Cristo van a resucitar. Los vivos en Cristo van a ser transformados y juntamente con los muertos en Cristo llevados, arrebatados para estar con el Señor allá en el cielo. Entonces, Enoc es símbolo de aquellas personas que van a ir al cielo sin conocer la muerte. Génesis 5:24 nos dice, Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Desapareció. De un pronto a otro, en ese tiempo, cuando la gente vivía muchísimos años, Enoc no aparecía por ningún lugar. Lo buscaron, lo rebuscaron y no lo encontraron. ¿Por qué? Porque desapareció, porque Dios se lo llevó. Nos dice Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo sin morir y los hombres no volvieron a verlo porque Dios se lo había llevado. En Génesis dice, desapareció. Aquí dice, porque Dios se lo había llevado. Y antes de que fuera llevado, tuvo testimonios de haber agradado a Dios. En Génesis dice, anduvo con Dios. O sea, él, su vida era estar al lado del Señor. Enoc, la primera persona con nombre que fue llevado al cielo, en este caso, sin conocer la muerte. El segundo, en orden cronológico, Moisés. Moisés también fue llevado al cielo, pero Moisés sí murió. El patriarca Moisés está en el cielo, pero a diferencia de Enoc, murió y fue
resucitado. Moisés es un símbolo de aquellas personas que en la segunda venida van a resucitar para ir al cielo, los muertos en Cristo. O sea, Moisés es símbolo de este grupo de personas. Moisés murió en el desierto, la Biblia lo dice en Deuteronomio 34 5 al 6. Allí murió Moisés. Moisés murió, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró. ¿Quién lo enterró? El mismo Señor lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Recuerde que todo el pueblo de Israel pudo pasar a la tierra prometida, a Canaán, y Moisés se quedó solo porque Dios no le permitió pasar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan la historia? No vamos a contar la historia, pero bueno, él quedó solo. Ahí que quedó solo, él murió y el que lo enterró fue el mismo Señor, que es el único que conocía el lugar de su sepultura. Ahora, Moisés murió, es evidente. Pero resulta que en el tiempo de Jesucristo, 4000 años después, más bien unos 2500 años después de la muerte de Moisés, más o menos, está Jesucristo en el monte de la transfiguración con tres de sus apóstoles, Pedro, Jacob y Juan, y se aparecen Moisés y Elías. ¿Se acuerda del evento? Mateo capítulo 17 versículo 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Por eso el nombre del monte de la transfiguración. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, si nosotros hemos enseñado de que los muertos están muertos, ¿cómo se aparecen Moisés y Elías? Bueno, Elías ya lo vamos a ver, pero sabemos que fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Pero Moisés sí murió. Entonces, si Moisés murió, ¿cómo se aparece aquí en el tiempo de Jesucristo? Simplemente porque anteriormente ya Jesús mismo lo había resucitado. Veamos la evidencia. Vamos a ver. Dice Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, hay una contienda, el arcángel Miguel y Satanás. ¿Quién cree usted que vence esta contienda? Lógicamente que el arcángel Miguel es el que va a vencer. Y dice que disputaban, ¿por qué? ¿Por qué contendían? Dice, disputando con él el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque el arcángel Miguel venía a llevarse el cuerpo de Moisés, a resucitarlo para llevarlo al cielo, pero Satanás se le oponía porque para él era ilegal. Sin embargo, dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Bueno, Moisés fue resucitado, el primer resucitado, símbolo de aquellos que van a resucitar en la segunda venida y fue llevado al cielo. Eso fue pocos días después de su muerte, pocos días, muy, muy pocos días. O sea, cuando Jesucristo vino a la tierra 2000 años después de la muerte de Moisés, ya Moisés estaba en el cielo junto con Enoc y junto con Elías. Veamos otra evidencia. Romanos 5:14 dice, no obstante la muerte reinó desde Adán hasta quién, hasta Moisés, porque desde Adán hasta Moisés nadie había resucitado. Hasta el tiempo de Moisés es que se rompe eso y una persona, un hombre es resucitado, Moisés. Seguimos con Elías y lo pusimos de tercero por el orden cronológico, pero tal vez hubiera sido mejor ponerlo antes, pero cronológicamente fue llevado después de la muerte de Moisés.
Elías, digo en este caso. Elías, recuerde que acompañaba a Eliseo. El profeta Elías fue trasladado al cielo según está escrito. Dice segundo de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces, el escritor ve cómo Elías es llevado al cielo como o en un torbellino. Así lo ve él, según lo que él le dijeron, le contaron o Dios le mostró. Pero Elías fue llevado al cielo. Entonces vemos Enoc, Moisés y Elías. Le dije que eran cuatro. Entonces, Elías, al igual que Enoc, es un símbolo de aquellos que van a ir al cielo sin conocer la muerte. Ahora vamos a ver un grupo que se llama las primicias. Las primicias. La palabra primicias quiere decir primeros frutos. Cuando el pueblo de Israel presentaba las primicias, presentaban los mejores granos de todas las cosechas que tenían. Entonces, el mejor grano del trigo, de la cebada, etcétera, etcétera. Los primeros frutos son personas que resucitaron el día que Jesucristo resucitó. Jesucristo murió, estuvo sepultado y resucitó. Cuando Él resucitó, no resucitó solo, muchos resucitaron con Él. Eso se le llama las primicias. No se dice de nombres, no se sabe quiénes son, pero sí se sabe que hubieron personas que resucitaron. Veamos la evidencia. Mateo nos dice que en ocasión de la muerte de Jesús y después de su resurrección, muchos santos que estaban en los sepulcros también resucitaron. Vamos a Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. Dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos el día de la muerte de Jesús. De arriba, o sea, el cielo, a abajo, a la tierra, y la tierra tembló, las rocas se partieron con la muerte de Jesucristo. Las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos santos que habían dormido, la palabra dormido es la muerte, solamente que la Biblia le llama un dormir, porque estaban durmiendo. La muerte eterna se llama la muerte segunda. La muerte primera es la muerte que pasan todos, se le llama un dormir. Dice muchos santos que habían dormido. Se levantaron. ¿Cuántos? Muchos. ¿Cuántos? No sabemos, dice muchos. Y salieron de los sepulcros. ¿Cuántos? Muchos. Salieron de los sepulcros. ¿Cuándo? Después de la resurrección de él, de Jesús, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. O sea que estos santos que resucitaron después de la resurrección de Jesús, primero resucita Jesús, después resucitan estos santos en lugares donde estaban esparcidos, donde estaban sus tumbas. Tal vez unos estaban por acá y otros por allá. La mayoría eran del pueblo de Israel, podríamos pensarlo. Entonces dice que se aparecieron a muchos. Entonces fue evidencia de la resurrección de Jesús. Recordemos que Jesús ya había resucitado a varias personas en su ministerio. Entre ellos había resucitado a la hija de Jairo, ahí está la cita. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, y también la resurrección más asombrosa, la resurrección de Lázaro, porque había mucha gente presente. Pero esas resurrecciones fueron resurrecciones temporales. Ellos tres resucitaron, pero siguieron su vida normal y en algún momento volvieron a morir. En cambio, Moisés, Enoc y Elías fueron llevados al cielo. Su cuerpo tuvo que haber sido transformado, igual que estas primicias. Lo mismo. Ellos habían sido resucitados antes de la muerte y resurrección de Jesús, esos tres personajes: Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, y la hija de Jairo.
Sin embargo, no fueron glorificados y no recibieron el don de la inmortalidad al ser resucitados. Con el tiempo envejecieron y murieron, es decir, que no fueron al cielo. Fue una resurrección temporal. Están durmiendo, pero este no es el caso de los resucitados de las primicias. Ellos resucitaron para ir al cielo. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo ascendió. Recuerde que Jesús asciende al cielo 40 días después de la resurrección. Esos 40 días, estas personas también anduvieron por ahí. Nos dice 1 Corintios 15:23, cada uno en su debido orden. Cristo, primer resucitado. Las primicias, estas personas, y luego los que son de Cristo en su venida, o sea, la resurrección general en la segunda venida de Jesucristo. Efesios 4:8 nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿quién subió a lo alto? Jesús. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir esto? Que los que estaban cautivos en las garras de la muerte, que habían muerto, fueron llevados al cielo, la cautividad. Y dice, y dio dones a los hombres. Entonces, sube a lo alto, se lleva la cautividad, las primicias, y luego viene el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, donde da dones a los hombres. La secuencia. Entonces, con esto quedamos entendidos de que hay cuatro, no cuatro en número, porque sabemos que el primero es no, Moisés y Elías. Y el cuarto es un grupo que no sabemos qué número es. Sin embargo, yo quiero comentar con respecto a esto para, para que usted pueda tal vez ponerlo o pesarlo en la balanza. En Apocalipsis nos habla sobre 24 ancianos que dice reinaremos con él, que pasaron angustias como los hombres. Entonces, por lo menos yo creo que estas personas que resucitaron son el grupo de estos 24 ancianos, o sea, 24 personas podría ser. También no sabemos quiénes fueron, pero muy probablemente fueron personas que murieron como mártires, como Juan el Bautista, como Isaías, como Jeremías y hombres de esta altura, podríamos decir. Pero no estoy diciendo que son ellos y tampoco estoy diciendo que son los 24 ancianos. Eso es lo que yo por lo menos creo. Pero lo que sí puedo comprobar con la Biblia es de que esos cuatro grupos, Moisés, Enoc, Elías y las primicias, están en el cielo. O sea que sí hay personas en el cielo. Vamos a ver, un momentito. Ok, ahora sí. Que Dios les pueda bendecir, comparta para que otros puedan también aprender. Que Dios les bendiga.